Cuando Cristo Jesús está en nuestro corazón, inevitablemente vamos a ser aquella luz que brilla en medio de las tinieblas. Esto y mucho más estaremos conversando aquí en Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos. ¿Cómo están, queridos amigos? Muchas gracias por acompañarnos un episodio más aquí en nuestro programa, donde estamos estudiando, analizando, conversando y especialmente llevándolo a un plano práctico de nuestra vida, lo que es el estudio de la escuela sabática. Si tú deseas el material, si aún no lo has conseguido, no sabes dónde poder adquirirlo, en un formato digital, escaneando este código QR que está en pantalla, tú accederás a aquella página donde puedes descargarlo en múltiples idiomas, pero para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Y cada vez que abrimos la Biblia, por supuesto, pedimos que Dios nos guíe, nos dirija, nos ilumine, pero también queremos orar por ti, por tu familia, por tus pedidos de oración que has puesto en los comentarios, que tal vez pondrás en este capítulo, y felices nosotros también de poder orar por ti. Pastor Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, han sido días muy buenos, muy especiales. Estar con tanta gente que, como lo mencionas, escribe, pide oración por X situaciones, es realmente algo bonito. Saber que este mensaje está llegando a muchas personas y mucha gente no solamente está agradecida con Dios, sino que está dando pasos de salvación gracias a la Escuela Sabática Práctica. Así es, gracias a los amigos que han estado saludando al pastor Daniel desde Venezuela, desde Colombia, Estados Unidos, diferentes, pero también han llegado saludos, por supuesto. Pastor David, bienvenido. Muchas gracias, Joel. Estamos muy agradecidos, así como dice Daniel, de estar acá. Qué lindo, y yo me imagino la gente que puede tener acceso a este programa, a este material, cómo se gozan como nosotros lo estamos haciendo durante todo este tiempo. Así es. Decíamos que íbamos a abrir la Biblia, pero también íbamos a orar por nuestros amigos. Pastor Daniel, por favor. Por supuesto, vamos a orar. Cariñoso Señor y buen Padre Celestial, en esta hora nos sentamos a tus pies, el lugar más alto y precioso que pueda existir, porque queremos escuchar tu voz. Háblanos en esta hora. Y no permita, Señor, que cualquier cosa pueda interrumpir tu voz en nuestra vida, porque no solamente queremos escuchar tu voz, queremos atesorarla y queremos ponerla en práctica. Regálanos esa bendición. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y en cada episodio tenemos entonces un texto clave que engloba la temática que vamos a tratar. Pastor David. El de esta semana es el siguiente. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Wow, ahí está clarito el resumen, ¿no? Que necesitamos ser intachables para poder destacar, para ser lumbreras, luminarias en este mundo. Y el verso 12 comienza, y aquí iniciamos con la primera pregunta, donde dice: por tanto, amados míos, estamos en el capítulo 2 de Filipenses, verso 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A qué se refiere que necesitamos tener temor y tiritar o tener temblor para no descuidar o ocuparnos de nuestra salvación? Cuando hacías el comentario, llegó a mi mente el episodio de un hombre que tuvo el privilegio de estar person to person con Jesucristo, y es el famoso apóstol Pedro. Uh-huh. El Señor le dice: está bien, ven, vas a caminar sobre las aguas. Conocemos el episodio. Cuando el hombre empieza a hundirse, hizo una oración poderosa: Señor, sálvame. Solo 2 palabras. Dice la Escritura que el Señor trabó de su mano y lo levantó. Yo creo que nosotros debemos reconocer que este asunto es en serio. ¿Hay un cielo que ganar o simplemente verlo alejarse definitivamente? Pero será finalmente nuestra decisión. El Señor nos invita a ser reverentes
a tomar las cosas en serio, a ser solemnes, porque nos estamos jugando no 70, 80 o 90 años con tanta queja que uno tiene que venir cosechando en la vida, sino estamos hablando de la eternidad. Por eso el apóstol dice que nos ocupemos de este asunto con temor y con temblor. Yo lo traduzco en de manera seria, responsable, solemne. El Señor ya hizo su parte. Y lo acabamos de describir en el episodio pasado. Así es. Y Pablo también hizo su parte. Creo que una de las preocupaciones del apóstol era no estar con ellos, para acompañarlos, para decirle cuál era el asunto. Mira, por aquí no entres. Entonces él les dice, miren, yo no estoy quizás, y mucho menos ustedes puedan ver a Dios, pero la salvación es algo serio. Es lo más importante por el cual ustedes deben correr. Ocúpense, por tanto, no bajen la guardia. Pero hay algo más interesante, Pastor Joel, y es que él les quita un poco la ansiedad, porque si no está el apóstol, ¿cómo podemos saber lo que es y cómo se hace? Entonces él dice una gran realidad y que a mí en lo personal, no sé si a ustedes les ha dado mucho alivio, porque es que naturalmente no buscamos la salvación. No nos interesa la salvación. Nos despertamos y con mucha frecuencia quizás no es lo primero que tenemos en nuestra mente. Me tengo que salvar, me tengo que salvar. Lo bonito es saber que si nosotros nos conectamos con ese Jesús que estuvimos estudiando unos versículos atrás, entendemos también, así como la rivalidad solamente se elimina con Cristo, así la santidad, la obra de la santificación solo es posible a través de que Él implante en nuestra mente el deseo de hacerlo. En ningún caso Pablo está mencionando que en la vida, la experiencia religiosa, la comunión con Cristo debiera ser basada en el temor. Y lamentablemente muchas veces se predica un evangelio del terror o del temor. Pánico. Exacto, va a pasar esto, si no haces esto, te va a ocurrir esto otro, las maldiciones, el fin del mundo. Son conceptos bíblicos, por supuesto, pero que en ningún momento están para que nosotros tengamos temor y mucho menos que temblemos ante eso. Sino que Pablo, como tú bien dices, está dándole la seriedad. Es decir, en otras palabras, interpretando o parafraseando, más bien dicho, al apóstol Pablo, es no juegues con tu salvación. Claro. Y eso es una realidad, que muchas veces estamos jugando con nuestra propia salvación al ser descuidados o muchas veces a perder o creer que la salvación es por algo que pueda hacer y estoy descuidando al que me puede salvar. Y es que hay testimonios a la orden del día de cómo el ser humano se ocupa en el cuidado o por lo menos en la preservación de la vida, que muchas veces por descuido y por excesos terminamos enfermos en una clínica, consumiéndonos en un hospital, pasando por cualquier cantidad de tratamientos médicos porque hemos cosechado eso. Y aún así se demuestra que lo más caro que el ser humano tiene es la vida. En el contexto, no sé, Chile, México, Venezuela, Colombia, yo he sido testigo de fortunas que se han dejado en las clínicas privadas buscando que el familiar, el papá, la mamá, el hijo, por lo menos tenga un poquitico más de vida, su diafragma todavía se mueva y han quedado prácticamente en la pobreza. ¿Por qué? El valor que se le da a la vida. Y eso que es una vida que sabemos que es corta, ¿cierto? Y sufrida. ¿Cuánto más, Joel, David, velar por la vida eterna, habiendo ya estudiado en los episodios anteriores que el cristiano que va al descanso va a eso, ¿no? Al sueño de la muerte con la esperanza de la resurrección. Y de esto está justamente hablando el apóstol. Vamos a ocuparnos de nuestra salvación, de la vida eterna. Porque luego les pide algo, o sea, la base es, esto es como el efecto de la mascarilla de oxígeno del avión, ¿no? Okay. La orientación siempre de las aeromosas, las personas que... La tripulación es, si va un niño, por ejemplo, al lado tuyo, la tendencia es a ponerle la mascarilla al niño, pero te dicen primero póntela tú para luego ayudar por supuesto, al niño. Entonces, Pablo dice, primero que tu salvación esté impecable. Bien, no juegues con tu salvación. ¿Por qué? Porque es necesario, y ahí es donde viene incluso el título de esta lección, que es ser luz para otras personas. Pero la exigencia, David, es tremenda. Le dice en el verso 15, para que seáis irreprensible o intachable, pero a la vez sencillo.
¿Es factible? ¿Puede el ser humano llegar a ser intachable? Asumamos que el mundo que vivimos está en completa oscuridad. ¿Ok? No hay luz en este mundo. Los únicos que pueden salvar este mundo bajo el enfoque de la oscuridad, usando esta alegoría, son aquellos quienes tienen consigo la luz. Y es por eso que cualquier cristiano, cuando coloca su vida en las manos de Dios, es un muro de contención a la tragedia que estamos viviendo como seres humanos. Mientras tú y yo estemos cómodos y conformes en el mundo en el cual nos encontramos, no vamos a sentir la necesidad, pero solo cuando vemos lo oscuro que es el mundo, entonces entendemos la necesidad que tenemos de Cristo. Y ahí entonces nosotros nos convertimos en una luz, en una lumbrera para los demás. No quiere decir, el mismo Pablo lo dice en los primeros capítulos, el primer capítulo, que no es una obra completa y absoluta. Por ejemplo, me llama mucho la atención en un concierto cuando los cantantes generalmente piden que se enciendan los celulares. La luz de un celular es pequeña, pero vaya que se marca en la oscuridad. Se deja ver. Exactamente. La ventaja de la luz es que por muy tenue que esté, si está en completa oscuridad siempre se va a notar. Y tú y yo nos podemos sentir muchas veces muy pequeños, débiles, impotentes. Sentimos que no podemos lograr esa impecabilidad o esa santidad en Cristo. Y de hecho, la impecabilidad no está en no cometer 3 pecados o 4. No es una cuestión de contabilizar los pecados. Es de acercarnos, de conocer a Jesús. Y cuando tú te encuentras con Jesús, automáticamente tus palabras, tus acciones, todo va a ser una luz a las personas que lo necesitan. Tus palabras, tus gestos, incluso sin saberlo, tú vas a convertirte en una bendición para las demás personas. Pero déjenme ser el malo de aquí de los 3. Ok. El villano de la película. Porque el texto continúa después diciendo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Pastor Daniel, irreprochable y sin mancha. ¿Y esto por qué lo enfatizo? Porque esto ha llevado incluso al pensamiento cristiano a creer que podemos llegar a estar incluso sin pecado previo a que Cristo venga. La mayor bendición que puede tener el creyente es sentir la necesidad de Dios cada día. El día que sintamos que ya somos un producto terminado y tengamos los pies todavía sobre planeta Tierra año 2025, con ese sentimiento estamos lejos del reino. Qué bendición es poder sentir la necesidad de Dios cada día. Ahora, recuerden que cuando un ser humano acepta a la persona de Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se produce, tomemos la figura del Edén, ahora ya no estaría Adán y Eva desnudos, sino que el Señor los cubrió con túnicas de pieles. A nosotros el Señor nos cubre ¿con qué cosa? Con su justicia. Pero inmediatamente se activa simultáneamente el proceso de santificación por la fe. El Dios nuestro nos presenta justos delante del universo, pero en un proceso de crecimiento constante. Y eso es una tremenda bendición. Así que no somos un producto terminado. El Señor se encarga de que nuestro testimonio, aún en medio de los tachones de imperfección propios de esta humanidad, lo representen a Él en medio de un mundo que está definitivamente en tinieblas. Llama la atención las ampolletas, los focos, ¿no? En los antiguos, porque hoy en día los LED son otra cosa. Otra historia. ¿No se acuerdan que tenían un filamento tan delgadito que si se llegaba a cortar, no servía nada? Adiós luz que te apagaste. Y otro ejemplo es, por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad de Toronto tenemos mucha contaminación lumínica. Prácticamente es imposible. Yo me imagino Nueva York, Atlanta, Bogotá, Santiago, Caracas, que cuando tú intentas en las grandes ciudades ver una estrella no se puede ver. Mucha luz. Mucha luz. Entonces, la estrella va a brillar en medio de la oscuridad. Y wow, qué hermoso es cuando nos alejamos de la ciudad, estamos en el campo, se apagan todas las luces y quedamos absortos mirando la creación de Dios a través de las constelaciones, de las estrellas. Por lo tanto, aquí el énfasis, eso es lo primero que necesitamos, ¿no? El énfasis es, estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En ningún momento Pablo está hablando de la impecabilidad del ser humano, porque eso es imposible debido a nuestra naturaleza pecaminosa, que recién cuando Cristo venga y seamos transformados, se va a resolver.
Aquí está hablando de la luz. Por lo tanto, la palabra irreprensible o intachable, que en el español para nosotros muchas veces significa sin pecado, sin mancha, en el idioma original en el que está escribiendo Pablo dice sin mezclarse, que sea puro. Y esa es la esencia de la luz. La luz, cuando es pura, o es pura o no, o si no, no brilla. Si se contamina con la luz de la ciudad, la estrella no causa su efecto, no brilla. Por lo tanto, aquí está pidiéndonos el Señor no contaminarnos, que nosotros somos un tipo de luz distinta, pero si nos asemejamos o nos come la luz de este mundo, entonces la gente va a mirar, va a buscar y no va a hallar No nada. nos va a ver. Como lo que nos pasa en el cielo Y acá no de hay la que gran hacer ciudad. un esfuerzo para que eso suceda en la medida en que nosotros estemos expuestos, en este caso, al sol de justicia, que es Cristo. Ujú. Ejemplo bíblico típico, Moisés. Cuando desciende de estar con el Señor, su rostro era brillante, aún físicamente lo era, porque somos lo que contemplamos. Yo recuerdo que mi esposa, que no es adventista como yo desde cuna, como solimos decir, la primera vez que ella tuvo un contacto con quien fuese, porque descanse en el Señor, el doctor Humberto Treyer, mi esposa sostiene que cuando ella abre la puerta del apartamento donde vivían, el pastor Treyer venía a estudiar la Biblia con mis suegros, con quienes son mis suegros. Ella estaba estudiando para un examen en la universidad y nadie abría la puerta, así que ella interrumpe porque, bueno, están tocando y nadie va a abrir. Y cuando ella abre la puerta, Joel, David, mi esposa sostiene hasta el día de hoy que ella vio a un hombre glorioso, aún físicamente. Ella dice, yo vi a ese señor y yo vi como que brillaba. ¿Y saben qué se dice? Por lo menos en mi tiempo, y yo aplaudo eso, que el pastor o el doctor Humberto Treyer era un cristiano. Amén. Así que ahí está la respuesta. Él tenía una comunión muy, muy especial con el Señor. Ujú. Ojalá nosotros reflejo. seamos lumbreras Ujú. como consecuencia de estar con el Señor. Claro. Ahora, qué interesante, qué lindo eso, ¿no? Ahora, qué interesante cómo Pablo demuestra nuestra iridiscencia. ¿Cómo puede manifestar el cristiano? ¿Cómo manifiesta el ser una luz en el mundo? Justamente en la manera como afronta las circunstancias de la vida. Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. No es una luz que irradie, no por lo que dijo Josefina. Sí, manteniendo lo que ¿no? acabo de mencionar, sí. Es que en el mismo momento, ustedes lo han visto, cuando una persona acepta a Cristo como Salvador a través de un sermón o luego de una visita, hay una transformación inmediata. Cuando una persona rinde su alma y su corazón a Cristo, su corazón cambia, su rostro cambia y es un efecto inmediato. Puede tener los rasgos del pecado todavía, pero sus lágrimas, todo es un efecto inmediato. Y la gente que lo ve dice, algo te pasó, algo te sucedió. Puede seguir vistiéndose igual, según los cánones, digamos, vestirse como cualquier persona más. Pero la gente te mira y te dice, no, a ti te pasó algo. Conducta, comportamiento, manera de Algo. hablar, Ujú. Así transformado. Así es. En un principio Dios te da esa fuerza, pero luego Él te pide que tú mismo alimentes ese fuego para que siga siendo una luz, ¿no? Exacto. Pero el Señor cuando te concede su justicia, entonces automáticamente hay una transformación. Nuestra lucha es que a través de la santificación mantengamos esa llama para ser luminares en el mundo. Es interesante que debe haber un equilibrio. Veíamos en el episodio anterior cuán importante es ver a otros superiores a nosotros para ser humildes, mantenernos humildes. Pero acá está el otro riesgo, en donde, sí, yo soy intachable. Y podemos caer en el error de sentirnos superiores al resto de las personas, una aparente superioridad moral. Claro. Por eso es importante mantener el equilibrio, la humildad de Cristo Jesús, pero también entender que al ser luz necesito ser un ejemplo, un reflector de Cristo Jesús. Porque Pablo después en el verso 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esto después lo repite en Romanos capítulo 12, cuando dice presentarnos como un sacrificio, pero acá menciona la palabra libación. ¿De qué forma el propósito de Dios para la vida del cristiano es que nosotros nos consideremos como una ofrenda?
Un concepto que es propio en el Antiguo Testamento aplicado a Cristo Jesús. Pero Pablo toma ese ejemplo y ahora dice, nosotros también podemos ser o un sacrificio vivo como Romanos 12 o aquí en Filipenses 2:17 como una libación. Sí, llega a mi mente la experiencia de dos muchachos, Caín y Abel. Abel trae el mejor cordero del rebaño. Caín trae frutos de la tierra. Lo que quiero destacar es que el capítulo en Génesis destaca y vio Dios. Y cuando Dios ve, va mucho más allá de lo que ve un ser humano. De hecho, se hace el énfasis, los hombres ven lo que está delante de sus ojos, Dios ve el corazón. Cuando Samuel fue en busca del futuro rey de Israel y pasó Eliab, Abinadab, Sama, los otros hermanos, no. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, Dios ve el corazón y bueno, apareció el niño que estaba por allá cuidando las ovejas. Entonces, cuando Dios ve el corazón, en Abel vio el corazón de Abel, a la persona de Abel, una con el sacrificio presentado, con la ofrenda presentada. Mientras que cuando se trató de la experiencia de Caín, aunque habían frutos y me imagino muy buenos de la tierra, cuando Dios ve el corazón, Dios entonces determina que él no está haciendo una ofrenda. La ofrenda tiene su valor en la medida en que el corazón del oferente sea lo primero que ha sido depositado, muere, ¿no? Claro. Definitivamente. Correcto. Sí, no, y definitivamente como estábamos hablando en nuestra lección anterior, tienes que morir. El bombillo, o como tú mencionaste ahorita, el foco, la ampolleta. el foco, la ampolleta, el filamento tiene que morir para que pueda dar luz. La única manera que nosotros podamos ser una luz en el mundo es que matemos nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Eso es el mejor argumento a favor de Cristo. Un corazón sencillo y humilde. No una persona que demuestre alardes de santidad, no que hable sobre la santidad, sino un corazón contrito, humilde, humillado, siempre va a marcar la diferencia donde esté. Por supuesto que también tiene un significado, podríamos decir, homilético, el ser un sacrificio o el sacrificarnos. Pablo está hablando del contexto de la misión de ser luz y que debe haber un sacrificio. Él pone hasta su vida en una balanza. Si yo soy sacrificado, incluso en algún momento dice yo ya estoy para ser, y ocupa el término, ¿no? Sacrificado. Por lo tanto, es una entrega. ¿Hasta qué punto es lo que nosotros siempre debemos pensar o autoanalizar? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a entregarme para la obra de Dios? A sacrificarme. Recordando Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Wow. Y Pablo lo tenía clarito aquello. Pedimos en el trabajo hacia la iglesia compromiso, ¿no? Y muchas veces sucede en nuestras iglesias, no hay un compromiso, o al menos no vemos lamentablemente en otros el compromiso que quisiéramos. Pero servir a Dios entonces bajo esta óptica, Joel, es mucho más que un compromiso. Entrega total. Es una cuestión donde no me importa lo que pase, hay que prender el candelero. Me puse, me quemé, me morí, brillé, solo. No vi a los demás. Entonces el compromiso, o sea, la luz obviamente depende de muchos más, pero soy yo. En este momento soy yo quien tengo que entregarme. Y Pablo nunca iba a exigir algo que él no iba a hacer. Después en el mismo capítulo 2, él reconoce Epafrodito que lo envía en la iglesia y luego él lo envía de vuelta y manifiesta su gratitud y él manifiesta sus oraciones, etc. Es decir, nunca va a pedir algo que él no hace. Y él primero hace para que luego, y también después lo dice, para que la iglesia sea imitadora de él. Se nos ha ido el tiempo, Pastor Daniel. Bueno. ¿Cuál es aquello que ha impresionado en su corazón de esta lección? El versículo que fue leído como clave para el estudio de este episodio tiene una palabrita: ni discusión. Yo quisiera invitar a cada persona, habiéndome invitado a mí primero, a que presentemos el Evangelio sin discusión. Sobre todo cuando este va a través de las redes sociales, cuando tanta gente puede ver lo que estamos pretendiendo hacer. Y muchas veces hay señalamientos, hay ofensas, queremos cobrar un papel protagónico. ¿Qué tal si el creyente fiel y pretende ser lumbrera de Jesucristo en este tiempo,
pues se ciñe a presentar a Jesucristo y a levantarlo para que atraiga a otros sin entrar en polémicas, en discusión, que en lugar de edificar, lo que pueden es dañar. Amén. Sí. Me encanta muchísimo cuando en la oscuridad de la noche me encuentro con un grupito de luciérnagas. Titila, se apaga. Titila y se apaga. Aparece aquí y en 2 segundos aparece allí. Quizá tú sientas que en tu encuentro con Cristo eres tan mínimo, tan minúsculo, que no tienes mucho que ofrecer a la oscuridad. Pero no te preocupes por eso, porque lo que Dios quiere es que al fin y al cabo tú y yo brillemos. Que tus obras, cuando estén entregadas a Jesús, evidencien de que Él ilumina tu corazón y tu mente. Muchas gracias, queridos amigos, gracias, pastores, por este episodio. Y te dejamos con nuestro canto de la escuela sabática, Mi Vivir es Jesús, y nosotros nos encontramos en un próximo episodio. Que Dios te bendiga. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza, que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Somos su pueblo, Si somos su pueblo, unidos en Cristo, quien transforma todo nuestro corazón y en perfección Él nos perfecciona. hasta el día de nuestra redención. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza, que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor